El ganadero poderoso azotó al joven jinete contra la tierra seca, ignorando sus súplicas. El muchacho, con la camisa rota y el rostro cubierto de polvo y sangre, apenas podía levantarse cuando lo empujaron hacia el potrero cercado. «Ahí verás lo que pasa con los que me desafían», murmuró antes de abrir la compuerta. Del otro lado, una serpiente cascabel enroscada esperaba, siseando, como si entendiera la orden. Pero nadie notó que, a lo lejos, un caballo oscuro, inmóvil y atento, observaba cada movimiento, y pronto rompería el silencio. Si te emocionan las historias que tocan el alma, suscríbete y cuéntanos desde dónde nos ves. Relámpago, quieto. La voz de la joven veterinaria se quebró entre la niebla fría. El aliento del caballo salía en nubes densas mientras tiraba de la soga, inquieto, con los músculos tensos como cuerdas listas para romperse. El chirrido metálico de la puerta del corral interrumpió la calma matinal. Un silbido breve, extraño, se coló desde la ladera. Mariana giró, con la piel erizada. En el aire flotaba un olor a tierra húmeda y a hojas recién cortadas, pero debajo de eso, algo más, un aroma áspero, seco, que ella conocía demasiado bien. No tuvo tiempo de pensar. Relámpago relinchó con furia y en un salto se apartó de su lado. Los cascos golpearon la madera y una sombra ondulante cruzó entre ellos. Un siseo vibrante cortó el aire. Mariana retrocedió un paso, bajando instintivamente la mano hacia el cinturón donde guardaba su navaja de trabajo. ¡No! El grito vino de la entrada del potrero. El jinete, con el sombrero ladeado y el rostro cubierto de sudor, corría hacia ellos. La serpiente gruesa y moteada se enroscaba en un rincón, el cascabel sonando con una cadencia hipnótica. Mariana notó que no parecía perdida. Estaba bien alimentada, con la piel limpia, como si alguien la hubiera traído allí a propósito. El jinete saltó la cerca, pero Relámpago, desesperado, se lanzó contra él, no para atacarlo, sino buscando la única salida. El hombre lo apartó con un empujón brusco y Mariana sintió que algo en la escena no encajaba. ¡Muévanse!, rugió él, con una urgencia que no sonaba a miedo, sino a prisa porque todo acabara rápido. Ella se agachó, calculando la distancia entre la serpiente y su pierna. No podía simplemente dejar que la mataran. Tampoco podía arriesgarse a que Relámpago fuera mordido. Deslizó la navaja de la funda y en un movimiento seco cortó la cuerda que ataba una de las compuertas laterales. La madera se abrió de golpe. Relámpago, en un estallido de fuerza, escapó hacia la pradera abierta. La serpiente, desconcertada por el cambio, dejó de agitar el cascabel y se arrastró hacia la sombra más cercana. Mariana respiró, con el corazón golpeándole las costillas, pero al volverse hacia el jinete, lo encontró con la mirada clavada en el suelo, evitando verla a los ojos. «¿Qué hacía aquí una cascabel tan grande?», preguntó secándose la frente. Él tragó saliva. «A veces bajan del monte». «No en esta época», lo interrumpió. Un silencio tenso se instaló entre los dos. Desde lejos, el eco del galope de Relámpago parecía un recordatorio de que algo más grande que una serpiente había irrumpido en su mañana. Y sin saber por qué, Mariana sintió que ese no sería el último sobresalto que viviría junto a ese caballo. El grito llegó como un latigazo que partió la calma de la mañana. Mariana apenas levantaba la cubeta con agua cuando lo escuchó. «¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda!». No necesitó pensar. Soltó todo y corrió cuesta arriba, sintiendo cómo la neblina se le metía en los pulmones. El terreno húmedo resbalaba, pero no detuvo el impulso. Cada paso acercaba más esa voz rota por el miedo. Al llegar al potrero, la escena la golpeó como un puñetazo. Relámpago estaba acorralado contra la cerca, pateando el aire, mientras frente a él una serpiente cascabel, tan gruesa como su antebrazo, se movía con un vaivén hipnótico. El sonido seco del cascabel retumbaba en el pecho como si fuera un tambor de guerra. Ismael Valtierra,
El jinete del pueblo estaba a un par de metros, con las manos levantadas, intentando distraer al animal. «¡No te acerques!», le gritó al verla llegar. «Tengo que ayudarlo», respondió ella, avanzando sin dudar. Relámpago bufó con fuerza, las fosas nasales abiertas, el cuerpo listo para un salto desesperado. Mariana conocía bien esa mirada. No era solo miedo, era la rabia de un animal acorralado. Y esa combinación podía acabar mal para todos. «¿Tienes algo para atraparla?», preguntó ella, manteniendo los ojos fijos en la serpiente. «Solo el lazo, pero no me deja acercarme lo suficiente», contestó Ismael, moviéndose de lado, buscando una abertura. El suelo estaba cubierto de hojas húmedas, y cada vez que Mariana daba un paso, crujían bajo sus botas. La serpiente giró hacia ella, el cascabel más rápido, como si entendiera que había un nuevo objetivo. «No me pierdas de vista al caballo», susurró. «¿Qué vas a hacer?». «Evitar que tengamos que enterrar a alguien hoy», dijo, y dio un paso más. La distancia entre ella y la serpiente se redujo a menos de 2 metros. Podía sentir el frío que emanaba del cuerpo del animal, esa quietud mortal previa al ataque. Entonces, sin aviso, la serpiente se lanzó hacia adelante. El grito de Ismael y el relincho de Relámpago se mezclaron, pero Mariana ya estaba agachada, girando el cuerpo. La cabeza de la serpiente pasó rozándole la pierna. Aprovechó el momento para clavar la punta del palo que llevaba en la mano justo frente al cuerpo del animal, obligándolo a retroceder. «¡Ahora, Ismael!», gritó. El lazo voló y cayó con precisión sobre la parte media de la serpiente. Ismael tiró con fuerza, levantándola apenas del suelo para evitar que se enroscara en sus botas. El animal se retorcía, golpeando con la cola, mientras soltaba un siseo que parecía más una amenaza que un sonido natural. «¡Sácala de aquí!», ordenó Mariana, moviéndose hacia Relámpago para calmarlo. El caballo temblaba como si hubiera corrido kilómetros. Su pelaje estaba húmedo por el sudor, y sus ojos, desorbitados, seguían cada movimiento de la serpiente. Mariana acarició su cuello, hablándole en voz baja. «Tranquilo, mi niño, ya pasó», pero en realidad no había pasado. Algo no cuadraba. Las cascabel no bajaban así, sin más, al potrero, y mucho menos de ese tamaño y en esa época del año. Ismael arrastraba a la serpiente hacia el borde del terreno, evitando mirarla a los ojos. Mariana lo observó y notó algo raro. Sus manos temblaban, sí, pero no era el temblor del susto. Era como si supiera exactamente qué hacer, como si esa no fuera su primera vez lidiando con un animal así. Cuando finalmente soltó la cuerda y la serpiente se perdió entre la maleza, él evitó volver por donde estaba Mariana. Se fue rodeando la cerca, como queriendo ganar tiempo antes de hablar. Ella no esperó. Caminó hacia él. «¿De dónde salió?», preguntó, con la voz más firme de lo que sentía. «Del monte. Bajan cuando tienen hambre. No en esta época, y tú lo sabes». Ismael apretó la mandíbula. No contestó. El silencio entre ellos se volvió pesado, tanto que el canto lejano de un gallo sonó casi fuera de lugar. Mariana dio un paso más cerca. «Si tienes algo que decirme, este es el momento». Él levantó la vista un segundo, pero la bajó de inmediato. «Solo sé que si la volvemos a ver, tendremos problemas». Mariana sintió un escalofrío que no tuvo nada que ver con el clima. Sabía leer a la gente, y ahí había miedo, pero no miedo de la serpiente. Era otra cosa. Relámpago, todavía inquieto, soltó un relincho que rompió el momento. Ella giró para calmarlo, pero no dejó de pensar en lo que acababa de ver. La mirada esquiva de Ismael, la serpiente demasiado sana para ser silvestre, y ese tono en su voz que escondía más de lo que decía. La neblina empezaba a disiparse, revelando los cerros verdes que rodeaban el valle. Desde ahí, Mariana podía ver la carretera y, a lo lejos, una camioneta oscura estacionada junto a la entrada del pueblo. No había nadie cerca,
pero la sensación de ser observada la siguió mientras caminaba con Relámpago hacia el establo. Dentro, el olor a heno fresco la envolvió, pero no le devolvió la calma. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cabeza triangular de la serpiente y escuchaba ese cascabel que todavía resonaba en su pecho. Esa mañana había empezado como cualquier otra. Ahora, todo le decía que estaba a punto de cambiar, y no para bien. Relámpago estaba todavía con el pecho agitado cuando Mariana le pasó la mano por el cuello, sintiendo los latidos acelerados bajo el pelaje caliente. El caballo había salido ileso, pero apenas un par de pasos más cerca, y la historia sería distinta. Se agachó para recoger el lazo que Ismael había dejado tirado. La cuerda aún tenía restos de polvo y hojas, y junto a ella un par de escamas desprendidas de la serpiente brillaban bajo el sol filtrado por la neblina. Mariana las tomó con cuidado. Eran más grandes de lo que recordaba haber visto antes y tenían un brillo extraño, como si hubieran sido frotadas o tratadas de alguna forma. Caminó hacia la cerca, siguiendo la dirección por donde el animal había huido. A los pocos metros, vio marcas en el suelo. No solo el arrastre irregular típico de una cascabel, sino también huellas humanas recientes. La tierra húmeda aún conservaba el molde de unas botas. «Esto no es normal», murmuró. «¿Qué dijiste?», preguntó Ismael, acercándose con paso lento. Ella se enderezó y lo miró fijo. «Que esa serpiente no llegó sola». «Mariana, no empieces», dijo él girando el rostro. «No empiece, acabo de sacar a tu caballo vivo de algo que pudo matarlo en segundos y me dices que no empiece». Ismael apretó los labios. Sus manos se movían como si no supiera dónde ponerlas, metiéndolas y sacándolas de los bolsillos. «Solo digo que a veces pasan estas cosas». Mariana caminó hasta quedar frente a él. «¿Y también pasan las marcas en la piel?», le mostró una de las escamas. «Esto no es tierra de monte, es polvo de cal. ¿Sabes para qué usan cal algunos? Para que los animales aguanten más tiempo encerrados sin enfermarse». Ismael bajó la mirada, pero no contestó. El silencio se alargó tanto que solo se escuchaba el resoplido de Relámpago y el canto insistente de un pájaro en la cerca. «Si no me dices lo que sabes, no voy a poder protegerlo la próxima vez», dijo ella, más suave. Él levantó la vista por un instante y en sus ojos había algo entre culpa y miedo. «No te metas en esto, Mariana». Ella dio un paso atrás, sintiendo que la conversación había chocado contra un muro. Ismael dio media vuelta y se alejó hacia la salida del potrero, dejando tras de sí un aire más denso que la misma neblina. Mariana regresó con Relámpago, revisando cada una de sus patas y el vientre. No había mordidas, solo un pequeño rasguño en el lomo, probablemente de algún salto desesperado. Le dio agua y lo dejó en el establo, pero no podía quitarse de la cabeza la imagen de las huellas junto a las marcas de arrastre. Más tarde, cuando el sol empezó a calentar el valle, decidió volver al lugar donde había visto a la serpiente desaparecer. Caminó despacio, agachándose para examinar el terreno. El rastro se perdía a unos metros del límite, justo donde una zanja estrecha se internaba hacia la maleza. Se inclinó para mirar adentro y el olor a humedad mezclado con algo rancio le revolvió el estómago. Se levantó y notó algo más. A un lado, semioculto entre las hierbas, había un costal viejo atado con cuerda. Lo arrastró hasta sacarlo por completo. Dentro encontró restos de paja y plumas pegadas a las paredes, como si hubiera sido usado para transportar animales. El hallazgo le aceleró el pulso. Ahora tenía la certeza. La serpiente había sido traída, y quien la trajo sabía exactamente dónde soltarla. De vuelta en el establo, Mariana se encontró con Jimena, que había llegado con un balde de agua fresca. «Te vi corriendo temprano, ¿qué pasó?», preguntó la joven, dejando el balde en el suelo. «Nada que me guste contar», respondió Mariana, limpiándose las manos.
Relámpago estuvo a punto de ser mordido por una cascabel. ¿Una cascabel? Aquí casi no bajan. Exacto. Ximena frunció el ceño. Creo que alguien la puso ahí, sí, y no fue por casualidad. La expresión de Ximena cambió, como si quisiera decir algo, pero se contuviera. Mariana lo notó de inmediato. Dilo, escuché hace unos días en el mercado que un ganadero está comprando terrenos y que a los que no quieren vender les empiezan a pasar cosas raras. Mariana se quedó quieta, masticando la información. No era la primera vez que oía rumores así, pero nunca les había prestado atención. Ahora, con las huellas, el costal y la actitud de Ismael, todo empezaba a encajar demasiado bien. ¿Sabes quién es?, preguntó. Solo escuché el apellido Beltrán. Mariana sintió un nudo en el estómago. No conocía al hombre, pero el apellido lo había escuchado antes, ligado a disputas de agua y a amenazas veladas. Se quitó el sudor de la frente, mirando hacia la entrada del establo como si esperara que apareciera alguien. Entonces, esto no fue un susto cualquiera, dijo, más para sí misma que para Ximena. Esto es un mensaje. El resto de la tarde lo pasó en silencio, reparando la cerca y revisando las sogas. Relámpago la seguía con la mirada desde el interior, como si entendiera que algo había cambiado. Cuando el sol empezó a caer, Mariana cerró el portón principal con doble candado. No iba a darles otra oportunidad, pero mientras regresaba a su casa, sintió esa misma sensación incómoda que había tenido en la mañana, la certeza de que alguien la estaba observando, y que la mordida que no llegó solo había sido el primer aviso. Relámpago todavía tenía el aliento caliente y el pelaje erizado cuando Mariana pasó la mano por su cuello. El animal estaba vivo, pero había estado demasiado cerca de no estarlo. Se agachó para recoger el lazo tirado en el suelo. Entre la cuerda húmeda y llena de hojas, algo brilló. Un par de escamas sueltas, grandes, con un lustre extraño. No parecían las de una serpiente salvaje. Las giró entre los dedos y notó un polvillo blanco adherido. Cal. Se movió hacia la cerca, siguiendo el rastro por donde la cascabel se había perdido. Entre el arrastre ondulado en la tierra había huellas humanas recientes, claras, con el dibujo de la suela marcado en el lodo. Se detuvo un momento sintiendo que el estómago se le encogía. Esto no fue casualidad, murmuró. Ismael apareció detrás, respirando agitado. ¿Qué dices? Que esa serpiente no llegó sola. Mariana, déjalo así. Ella lo miró sin parpadear. No puedo. Casi mata a tu caballo. Y estas escamas no son normales. A veces bajan del monte, repitió él, como queriendo cerrar el tema. Y a veces las traen, le mostró la escama. Esto tiene cal, Ismael, y la cal se usa para mantener animales en encierro. Él bajó la mirada, clavando la vista en sus botas. El silencio se hizo pesado. Si sabes algo, dímelo ahora. No te metas, dijo en voz baja, antes de dar media vuelta. Mariana lo siguió con la vista mientras se alejaba. Luego volvió junto a Relámpago, revisándole cada pata y el vientre. No había mordida, solo un rasguño leve. Aún así, su respiración seguía acelerada. Horas más tarde, volvió al lugar donde había visto desaparecer a la serpiente. Entre los matorrales encontró una zanja húmeda que olía a moho y algo más, agrio, como encierro viejo. Y junto a la entrada, medio oculto por las hojas, un costal de yute atado con cuerda. Lo abrió, restos de paja y plumas pegadas a las paredes. De regreso al establo, Ximena estaba esperándola con un balde de agua. ¿Qué pasó en la mañana? Te vi corriendo como loca. Relámpago, una cascabel casi lo muerde. Aquí no bajan. Exacto. Por eso creo que alguien la puso ahí. Ximena frunció el ceño. En el mercado escuché que un ganadero anda presionando para que vendan tierras. Dicen que a los que se niegan les empiezan a pasar cosas. ¿Nombre? Beltrán. Mariana apretó la mandíbula. El apellido lo conocía, asociado a problemas de agua y disputas de linderos.
Miró hacia la entrada como si esperara verlo. «Entonces no fue un accidente», dijo en voz baja. «Fue un mensaje». El resto de la tarde reforzó cercas y cerraduras. Relámpago no le quitó la vista de encima, y cuando cayó la noche, esa sensación volvió. La certeza de que la mordida que no llegó era solo el primer aviso. La primera noche creyó que era su imaginación. El viento golpeaba las láminas y hacía crujir los árboles, y entre esos ruidos, Mariana juró escuchar algo más. Pasos lentos, el roce de una bota contra la hierba húmeda. Se asomó por la ventana, pero no vio nada. El terreno estaba oscuro y la cerca se perdía en la neblina baja. Aún así, el corazón le seguía latiendo rápido cuando se volvió a acostar. La segunda noche ya no dudó. Eran las 11:30 cuando un golpe metálico la hizo levantarse. Caminó descalza hasta la puerta, cuidando que las tablas no crujieran. Afuera, el aire estaba helado. Un murmullo apenas audible venía desde el lado norte del terreno, donde la cerca lindaba con un camino de tierra que casi nadie usaba. Decidió no encender la linterna. La oscuridad podía ser su aliada. Se movió despacio, agachándose entre los arbustos. Cada paso le revelaba más detalles. Un olor a cigarro encendido. El chasquido leve de ramas secas bajo peso humano. A unos 15 metros, distinguió dos siluetas recortadas contra la luz tenue de la luna, una más alta que la otra. No hablaban, solo señalaban hacia el interior del potrero como si contaran los metros o midieran distancias. El más alto sacó algo del bolsillo, un pequeño tubo brillante que reflejó la luz antes de desaparecer de nuevo. Mariana contuvo la respiración, intentando grabar en la memoria cada gesto. No podía moverse más cerca sin arriesgarse a ser vista. Un relincho suave de relámpago rompió el silencio. Las dos figuras se giraron hacia el establo. La más baja dio un paso adelante, pero el otro lo detuvo con un gesto brusco. Luego se encaminaron hacia el camino y desaparecieron en la negrura. Mariana permaneció agachada un rato más, escuchando hasta que estuvo segura de que se habían ido. Volvió a la casa con los pies entumidos y la mente ardiendo de preguntas. No dijo nada a Ismael al día siguiente. Lo vio llegar con su paso tranquilo de siempre, silbando mientras ajustaba la montura, y pensó que si sabía algo, lo ocultaba demasiado bien. Esa noche se preparó mejor, botas puestas, una linterna pequeña en el bolsillo y una vara de fresno que había guardado para defenderse de perros callejeros. No quería pelear, pero tampoco ser sorprendida. Poco después de la medianoche, volvió a oír el mismo murmullo. Esta vez se adelantó y tomó posición detrás de un tronco caído, con vista directa hacia el lado norte de la cerca. Las figuras regresaron. Reconoció el mismo contraste de estaturas. El más alto llevaba una bolsa oscura al hombro que movía con cuidado, como si dentro hubiera algo vivo. El otro iba revisando el suelo, agachándose de vez en cuando. Mariana sintió un escalofrío. Pensó en la cascabel y en el costal que había encontrado días atrás. Se inclinó un poco más para mirar, y entonces la linterna pequeña que traía en la bolsa se deslizó y golpeó contra una piedra. El sonido fue suficiente. El hombre bajo giró la cabeza y por un instante sus miradas se cruzaron. Mariana no lo reconoció, pero vio en su rostro una sorpresa inmediata que se transformó en alerta. «¡Oye!», gritó él, y el más alto dejó caer la bolsa. Algo dentro se movió y produjo un ruido seco, como de cadenas sueltas. No esperó para descubrir qué era. Mariana corrió hacia el establo, pero no en línea recta. Zigzagueó entre arbustos para perderlos de vista. Escuchó cómo uno de ellos saltaba la cerca, mientras el otro lo seguía gritando insultos que el viento arrastraba. Llegó al establo y cerró la puerta con la tranca. Relámpago estaba inquieto, golpeando el suelo con las patas delanteras. Mariana le acarició el cuello para calmarlo mientras escuchaba pasos acercarse por fuera. Se quedó inmóvil, con la mano sobre el hocico del caballo para que no hiciera ruido.
Los pasos llegaron hasta la puerta, se detuvieron y luego silencio. Unos segundos después se oyó el sonido de botas alejándose hacia el camino. No se movió durante varios minutos. Cuando salió, el terreno estaba vacío. La bolsa ya no estaba en el lugar donde la había visto caer. Con el corazón todavía acelerado, fue hasta el punto exacto donde habían estado las figuras. En el suelo, entre hojas húmedas, encontró algo que la hizo sentir un peso en el estómago. Un trozo de cuerda gruesa, manchada con la misma cal que había visto en las escamas de la serpiente. Guardó la cuerda en el bolsillo y miró hacia el camino oscuro. Ya no quedaba rastro de ellos, pero estaba segura de que volverían. Y la próxima vez quizá no se irían sin dejar algo más que huellas. Mariana estaba limpiando la mesa de exploración cuando escuchó el motor de una camioneta acercarse. No era el sonido común de los clientes que venían en moto o a pie. Este era grave, pausado, como quien maneja sin prisa porque sabe que lo van a esperar. A través de la ventana vio una pickup negra reluciente, con vidrios polarizados y llantas tan grandes que parecían más para exhibición que para trabajo. De la puerta del conductor bajó un hombre alto, de sombrero impecable y camisa blanca sin una arruga. Entró sin tocar, con esa calma estudiada que no pide permiso porque asume que no lo necesita. «Buenos días, doctora», dijo, sonriendo apenas. Héctor Beltrán. Mariana lo reconoció al instante, no por haberlo visto antes, sino por todo lo que había escuchado en susurros en el mercado y en las pláticas de cantina. Ese apellido llegaba con su propia sombra. «¿En qué puedo ayudarlo?», preguntó, dejando el trapo sobre la mesa. Él caminó por el consultorio como si evaluara un caballo para compra. Miraba cada rincón, los frascos alineados, la balanza, las botas de trabajo junto a la puerta. «Bonito lugar», dijo alzando la vista hacia las vigas. «Y en una ubicación privilegiada». Mariana no contestó. Lo observaba con el mismo cuidado con el que mediría a un toro desconocido, atento a cualquier movimiento brusco. «Mire», continuó él, «no me gusta andar con rodeos. Sé que este terreno es suyo y que no está en venta por ahora». Ella sintió que cada palabra estaba medida para sonar amable, pero llevaba filo. «Correcto, no está en venta». Beltrán sonrió más abiertamente, pero sus ojos no acompañaron la sonrisa. «La cosa es que yo tengo planes grandes para esta zona y a veces, cuando uno se aferra a lo suyo, la vida se complica». Mariana apoyó las manos en la mesa, inclinándose apenas hacia él. «¿Me está amenazando?» «Para nada. Es un consejo de vecino a vecina. Vender ahora sería lo más inteligente». El silencio que siguió fue denso. Afuera, un gallo cantó como si estuviera fuera de lugar. Mariana lo sostuvo la mirada, sintiendo que lo que no se decía pesaba más que lo que se decía en voz alta. «No me interesa vender, ni ahora ni después». Beltrán asintió como si ya hubiera anticipado la respuesta. Dio un paso hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo y miró de reojo el potrero que se veía desde la ventana. «Bonito caballo el que tiene allá. Relámpago, ¿no?». El nombre en su boca la hizo sentir un frío en la espalda. «Sí, espero que nada le pase. Animales así no se encuentran todos los días». No dijo más. Abrió la puerta y salió, subiendo a la camioneta con la misma calma con la que había llegado. El motor rugió y el vehículo se alejó levantando polvo. Mariana se quedó quieta en el umbral, mirando el camino vacío. Por dentro, sentía una mezcla de rabia y alerta. No necesitaba que le explicaran lo que ese hombre acababa de hacer. Había marcado territorio, como un depredador que avisa antes de atacar. Se obligó a respirar hondo y volvió al interior. Cerró la puerta con llave y corrió las cortinas, aunque era pleno día. Por un instante pensó en llamar a Ismael, pero lo descartó. No confiaba en lo que él pudiera decirle o callarle. Esa tarde, mientras revisaba a Relámpago en el establo, notó que el caballo estaba inquieto, como si percibiera algo en el aire. Le acarició el cuello
intentando transmitirle calma, aunque ella misma no la sentía. Recordó las dos figuras en la cerca y la bolsa que se movía. El patrón ya no era una sospecha, era un hecho. Primero la serpiente, ahora la visita de Beltrán. Los mensajes eran claros y lo único que quedaba por saber era qué vendría después. Antes de cerrar el establo, caminó hasta la orilla del potrero. Desde ahí, el horizonte estaba teñido de naranja por el atardecer. Se quedó un momento escuchando, pero no había pasos ni murmullos, solo el zumbido de los grillos. Aún así, no pudo sacudirse la sensación de que alguien, en algún punto invisible, la estaba observando y esperando que cometiera un error. Mariana lo encontró en el corral, ajustando la cincha de la montura como si el cuero le hubiera hecho algo imperdonable. El sol de la tarde caía fuerte, pero Ismael tenía la camisa pegada al cuerpo más por sudor de nervios que por calor. «Necesitamos hablar», dijo ella sin rodeos. Él levantó la vista pero siguió apretando la cincha. «¿Otra vez con lo de la serpiente? Ya te dije que no sé nada». «No vengo a hablar de la serpiente. Hoy vino Beltrán a verme». La correa chirrió entre sus manos. Fue un gesto mínimo pero suficiente para que Mariana supiera que el nombre no le era indiferente. «¿Y qué quería?», preguntó fingiendo distraerse con el estribo. «Ofrecerme que venda antes de tener problemas». Mariana dio un paso más cerca. «¿Tú lo conoces, Ismael?». Él soltó un bufido breve. «Aquí todos saben quién es». «Eso no responde mi pregunta». «¿Qué quieres que diga? Es un ganadero con dinero, tiene tierras, gente que trabaja para él». Mariana lo observó en silencio. El hombre que tenía enfrente movía las manos con más rapidez de la necesaria, como si así pudiera ocultar el temblor. «No parece que lo digas con admiración», dijo ella. Ismael se encogió de hombros. «No es alguien con quien quieras meterte, pues ya se metió él conmigo, y contigo también». Esperó a que él la mirara. «No me vengas con que no sabes por qué está detrás de este terreno». Un silencio pesado se instaló. El único ruido era el roce del cuero y el viento moviendo las hojas secas en el suelo. «Mira, Mariana», empezó él bajando un poco la voz. «Hay cosas que es mejor no saber. Beltrán no pregunta, ordena, y cuando quiere algo, lo consigue. Incluso soltando serpientes en un potrero», soltó ella. Él levantó la cabeza de golpe y por un segundo su mirada fue de sorpresa genuina, pero luego la apagó. «No sé de qué hablas». «Sí sabes, y te está matando no poder decirlo». Ismael se quitó el sombrero y lo pasó por la frente como si quisiera secar algo más que el sudor. «Tú eres de las que creen que todo se arregla enfrentando las cosas, pero aquí no es así. Aquí, si le pones cara, te aplasta. Y si agacho la cabeza, ¿qué? Me quedo esperando a que un día no sea mi caballo, sino yo la que encuentre enredada con una cascabel». Él no respondió. Se limitó a colgar el sombrero en la silla y mirar hacia el horizonte, como si esperara que la conversación se terminara sola. Mariana no estaba dispuesta a dejarlo ir así. «Si sabes algo, si tienes aunque sea una pista, necesito que me lo digas». Ismael respiró hondo, pero sus palabras salieron en un susurro. «No puedo, no puedes o no quieres». La tensión se volvió insoportable. Mariana dio media vuelta para irse, pero antes de que diera el tercer paso, él habló. «Si yo me meto, pierdo más que un caballo». Ella se detuvo, no se giró, pero lo escuchaba con cada fibra de su cuerpo. «No eres el único que tiene algo que perder», respondió y siguió caminando. Llegó al establo con la garganta cerrada. Relámpago se acercó al verla, golpeando el suelo con las patas delanteras. Ella le acarició el hocico, buscando en ese contacto un poco de la calma que no encontraba en ningún lado. Sabía que Ismael ocultaba más de lo que decía, y también sabía que su miedo no era solo por él, sino por alguien más. Esa clase de miedo tiene raíces, y Beltrán parecía saber dónde apretarlas para que doliera. Al caer la tarde, mientras guardaba las herramientas, escuchó el galope de Ismael alejándose por el camino. No volvió la cabeza para verlo partir.
pero supo que, aunque él no lo admitiera, algo en esa conversación lo había dejado igual de inquieto que a ella. En ese momento, Mariana entendió que si quería proteger lo suyo, tendría que hacerlo sin esperar que él se decidiera a hablar. Porque el silencio, en ese lugar, era más letal que cualquier cascabel. La cantina olía a cerveza tibia y a carne asada de la parrilla que alguien había dejado a medio apagar. Era media tarde y el lugar no estaba lleno. Apenas 4 mesas ocupadas y un viejo radio sonando bajito detrás de la barra. Jimena había ido a dejar unas tortillas a la cocina para la dueña, como hacía de vez en cuando, y pensaba irse rápido. Pero al pasar junto a una mesa cerca del rincón, escuchó algo que la hizo detenerse. «Las víboras funcionan mejor que las amenazas», dijo un hombre con voz ronca, como quien lleva fumando toda la vida. El otro soltó una risa corta. «Sí, y son más baratas». Jimena fingió acomodar un costal de cebollas en un rincón para seguir escuchando. Los hombres no parecían notar su presencia. «El patrón dice que si no aflojan, habrá que ponerles 2», continuó el primero. «Pues que las ponga. A la gente le gusta hacerse valiente hasta que escucha el cascabel». Ella sintió un escalofrío. No necesitaba que le explicaran a quién se referían. Habían dicho patrón y víboras en la misma frase, y eso bastaba para que el nombre de Beltrán se formara en su cabeza. Uno de ellos se levantó para pedir otra ronda, y Jimena aprovechó para salir sin que la vieran. Caminó rápido por la calle empedrada, sintiendo que cada sombra podía ser alguien siguiéndola. Cuando llegó al establo, Mariana estaba cepillando a Relámpago. El caballo movía la cabeza con calma, pero la tensión en la espalda de Mariana se notaba desde lejos. «Necesito hablar contigo», dijo Jimena, apenas cruzó la puerta. Mariana dejó el cepillo a un lado. «¿Qué pasó?» «Estaba en la cantina, escuché a 2 hombres. Dijeron que las víboras funcionan mejor que las amenazas, y que el patrón, o sea Beltrán, planea poner 2 si no aflojan». Mariana sintió que el aire se le endurecía en los pulmones. «¿Estás segura de lo que oíste?» «Clarito. Y no lo dijeron en broma. Hablaban de alguien que no quiere vender». La miró fijamente. «No tienes que adivinar mucho para saber que eres tú». Mariana se quedó en silencio unos segundos, acariciando el lomo de Relámpago como si eso le ayudara a ordenar las ideas. «Esto confirma lo que sospechábamos. No fue casualidad». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Jimena. «Por ahora, asegurarme de que no puedan entrar tan fácil». La voz de Mariana sonó más decidida que tranquila. «Y si vuelven, no me voy a quedar esperando». Jimena la observó, con una mezcla de admiración y preocupación. «Ten cuidado, esa gente no juega». Esa noche, Mariana reforzó la cerca con alambre nuevo y colocó candados extra en las compuertas. Pero mientras trabajaba, la frase que Jimena había escuchado le daba vueltas en la cabeza. «Las víboras funcionan mejor que las amenazas». Era más que una advertencia, era un método, uno que ya habían probado con ella y que parecían dispuestos a repetir. Cuando terminó, se quedó un momento recargada en el portón, mirando hacia el camino oscuro. El viento traía un olor a pasto recién cortado mezclado con humo de leña, pero detrás de eso había otra cosa, esa sensación pegajosa de que alguien, en algún lugar, estaba esperando el momento exacto para moverse otra vez. Y Mariana, aunque no lo diría en voz alta, sabía que lo que venía podía ser más peligroso que la primera vez. El día estaba claro, pero Mariana no se fiaba de la calma. Desde que Jimena le contó lo que escuchó en la cantina, cada ruido fuera de lugar le sonaba como un aviso. Salió al potrero temprano con la intención de revisar el perímetro. Relámpago pastaba tranquilo, moviendo la cola para espantar las moscas. Caminó hacia la parte norte, donde la cerca daba al camino de tierra. El pasto ahí crecía más alto y el suelo estaba húmedo por la lluvia de la noche.
Entre los tallos vio algo que la hizo detenerse. Un movimiento lento, casi imperceptible, pero con un ritmo que reconoció de inmediato. Se agachó con cuidado. A un par de metros, una serpiente cascabel se deslizaba en dirección al potrero. El cascabel, apagado pero constante, parecía medir el tiempo. Mariana sintió un calor repentino en la nuca. No se movió de golpe. Retrocedió lo suficiente para tomar una pala que había dejado recargada en un poste. Volvió despacio, manteniendo la vista fija en el animal. La serpiente no parecía perdida. Su piel estaba limpia, sin barro, y los ojos claros, alertas. Mariana notó algo más. La punta de la cola tenía marcas como de fricción, como si hubiera estado golpeando contra algo en un espacio reducido. Se acercó lo justo para bloquear su paso con la pala, obligándola a girar hacia la maleza. El animal se resistió, enroscándose y levantando la cabeza en postura de ataque. «No, no aquí», murmuró Mariana, empujando con firmeza hasta que la serpiente se alejó y desapareció entre los arbustos. Se quedó inmóvil unos segundos, escuchando el silencio que dejó. Luego, caminó siguiendo la dirección de donde había venido. No tuvo que ir muy lejos para encontrarlo. Un costal oscuro, medio enterrado en el lodo, con un nudo mal hecho en la boca. Dentro, la paja estaba aplastada y húmeda, con un olor rancio que le revolvió el estómago. La imagen fue suficiente para confirmar lo que ya temía. No era coincidencia. Alguien la había traído y dejado ahí para que encontrara el camino hacia el potrero. De regreso, se topó con Ismael junto a la cerca, arreglando un alambre flojo. Él levantó la cabeza al verla y le sonrió como si nada. «Buenos días, Mariana». Ella dejó el costal a sus pies. «La segunda». «¿Qué?» «La segunda serpiente que encuentro cerca del potrero. Y la segunda que no llegó aquí por sí sola». Ismael miró el costal y luego a ella. No dijo nada. «¿Hasta cuándo vas a seguir haciéndote el que no sabe?», preguntó Mariana con la voz baja pero firme. Él dejó la herramienta en el suelo. «No es tan fácil como ir y señalar al culpable. No, claro. Es más fácil dejar que intenten matar a mi caballo». El silencio entre ellos se tensó. Ismael recogió la herramienta y volvió a la cerca. «Cuídate, Mariana. No sabes en qué te estás metiendo». Ella no respondió. Caminó hacia el establo con el costal en la mano, sintiendo que el peso no estaba en la tela, sino en lo que representaba, la prueba de que alguien estaba cumpliendo un plan, paso a paso, sin miedo a ser descubierto. Guardó el costal en un rincón, lejos del alcance de los animales, y se quedó mirando la puerta abierta del establo. Afuera, Relámpago levantó la cabeza, alerta, como si también hubiera entendido que la amenaza estaba lejos de terminar. La noche estaba fría y el cielo apenas dejaba ver unas pocas estrellas. Mariana llevaba más de 2 horas sentada detrás del tronco caído, el mismo que usó antes para ocultarse. Tenía la linterna apagada, la vara de fresno apoyada contra la pierna y un termo de café que se estaba quedando tibio. Los grillos cantaban parejo, pero de pronto, como un corte en seco, se callaron. Mariana levantó la vista. Algo se movía junto a la cerca norte, una silueta delgada y reconocible por la forma de caminar. Ismael no estaba solo. Cargaba un costal que se retorcía levemente, como si adentro hubiera algo vivo. Mariana sintió un calor de rabia que le subió por el cuello. Lo observó avanzar hasta una sección floja de la cerca. «No puede ser», susurró para sí. Él se agachó, desató el costal y con un movimiento rápido inclinó la boca hacia el interior del potrero. Del saco salió un cuerpo grueso y brillante, moviéndose como una sombra líquida sobre la tierra. Mariana salió de su escondite sin hacer ruido, avanzando hasta quedar a pocos pasos. «¿Así que eras tú?», dijo, con la voz tan baja que parecía un golpe. Ismael se giró de inmediato y en sus ojos había una mezcla de sorpresa y culpa. «No es lo que piensas. Lo que pienso es que acabas de soltar una cascabel junto a mi caballo». Él levantó las manos,
como queriendo calmarla. «Escúchame, por favor. Ya te escuché muchas veces callar». La serpiente, ajena al intercambio, se arrastraba lenta hacia el centro del potrero. Relámpago, a lo lejos, movió las orejas inquieto. Mariana lo miró un segundo, calculando. «Quítala de ahí», ordenó. Ismael dudó, pero al final, con movimientos rápidos, volvió a tomar el costal y acorraló a la serpiente hasta que entró de nuevo. Cerró el saco con un nudo torpe. «Ahora me explicas», dijo Mariana cruzando los brazos. Ismael respiró hondo. «No es contra ti. Si no hago esto, pierdo todo». «¿Todo? O sea que Beltrán tiene tu vida en sus manos. Mi familia. Él puede quitarnos la parcela. Mi papá está enfermo. No podemos arriesgarnos». Mariana apretó la mandíbula. El enojo seguía ahí, pero se mezclaba con algo más, la comprensión amarga de que él no mentía. «¿Y yo qué? ¿Mi caballo qué? ¿Crees que eso no cuenta?» «Lo sé, pero él me dijo que solo asustaríamos, que no pasaría nada grave». Ella soltó una risa seca. «Sí, claro, porque una cascabel es puro susto». Ismael bajó la mirada. «No sé qué más hacer». Mariana se acercó un paso mirándolo fijo. «Sí sabes, dejar de ser su perro». Él levantó la vista y por un momento pareció querer decir algo más, pero se quedó mudo. El silencio entre ellos se llenó con el sonido del costal moviéndose. «Lárgate de aquí antes de que me arrepienta de dejarte ir», dijo ella al final. Ismael la miró una última vez y se marchó, llevándose el saco. Mariana lo siguió con la mirada hasta que se perdió en la oscuridad. Cuando volvió la vista al potrero, Relámpago estaba tranquilo otra vez, pero ella sabía que la calma era falsa. Lo que había visto esa noche no solo confirmaba sus sospechas, también le dejaba claro que Beltrán no iba a detenerse y que ahora su pelea era contra alguien que conocía demasiado bien sus movimientos. Mientras cerraba la cerca con un nuevo candado, pensó que tal vez había sido un error no quedarse con la serpiente como prueba. Pero otra parte de ella sabía que no necesitaba pruebas para actuar. La guerra ya estaba declarada y la próxima jugada sería suya. Mariana cerró la puerta del establo con fuerza, como si así pudiera apagar la rabia que le hervía en el pecho. No había pasado ni un día desde que sorprendió a Ismael y él ya estaba ahí afuera, esperándola, con el sombrero en la mano y la mirada baja. «Necesitamos hablar», dijo él. «¿Ahora sí?», respondió Mariana cruzándose de brazos. «Ya no traes el costal, ¿verdad?». Ismael tragó saliva. «No vine a discutir, vine a decirte todo, porque ya no puedo más». Mariana lo miró con desconfianza, pero su tono sonaba distinto. Ya no era el hombre esquivo de siempre. Había algo roto en su voz. «Entonces habla», dijo sin moverse. «Beltrán». Ismael respiró hondo. «Hace meses que me tiene contra la pared». Mariana no dijo nada, esperando que siguiera. «Mi papá firmó un préstamo con él para poder pagar la operación de mi mamá. El rancho estaba hipotecado y no teníamos otra salida. Yo creí que solo sería cuestión de trabajar y devolver el dinero. Pero cuando quise empezar a pagar, él me dijo que la deuda no era solo dinero». Mariana frunció el ceño. «¿Qué significa eso?». «Que quiere la parcela y si no se la doy, nos la quita igual». El silencio cayó como un peso de plomo. Ella se imaginó a la familia de Ismael. Las manos de su padre gastadas de trabajar la tierra, la madre recuperándose de una cirugía. «Entonces te ordenó que trajeras las serpientes», dijo ella, más como una confirmación que como una pregunta. Ismael asintió. «Dijo que solo era para asustarte, para que te rindieras y vendieras. Me juró que no dejaría que pasara nada, pero yo sé cómo es». Mariana respiró despacio. El enojo y la compasión se mezclaban, haciendo imposible decidir qué sentir primero. «¿Y pensaste que yo iba a quedarme callada?», preguntó ella. «No, pensé que me ibas a odiar», dijo él con un atisbo de sonrisa triste. «Y lo merezco». Mariana lo observó unos segundos. No podía negar que la traición dolía, pero tampoco podía ignorar que lo tenía enfrente, pidiendo ayuda sin decirlo.
«¿Qué pasa si no cumples lo que te ordena?», preguntó. «Pierdo la parcela. Y Beltrán no solo se queda con la tierra, puede hacer que mi familia no consiga trabajo en ningún lado. Aquí todo pasa por sus manos». Esa frase se le quedó clavada a Mariana. La idea de que un solo hombre pudiera decidir quién comía y quién no le revolvía el estómago. Se apoyó en el portón, mirando hacia el potrero. «No puedo dejar que sigas haciendo esto». «Entonces ayúdame», dijo él dando un paso hacia ella. «No sé cómo salir de esto solo». Mariana lo miró a los ojos. No había súplica vacía ahí, era miedo real, mezclado con la desesperación de quien sabe que cualquier paso en falso puede costarle todo. «Si te ayudo, Ismael, será a mi manera, y eso significa que Beltrán va a saber que no tengo miedo de él». «Eso es lo que me asusta», respondió él. La noche caía rápido, los grillos empezaban a cantar y el cielo se pintaba de un azul oscuro. Mariana sabía que lo que decidiera en ese momento podía cambiarlo todo. «Voy a necesitar pruebas», dijo al fin. «Algo que lo ate a él, no a ti». Ismael dudó. «Si me descubren...». «Ya te descubrieron, Ismael. La diferencia es que ahora tienes la oportunidad de pelear». Él la miró largo rato, como midiendo si realmente podía confiar. Finalmente, asintió. «Está bien, pero tienes que prometerme que mi familia no saldrá dañada». «Haré lo que pueda», dijo Mariana, y por primera vez en días no estaba segura de si esa promesa podría cumplirla. Cuando él se fue, Mariana quedó sola en el establo. Relámpago se acercó y apoyó el hocico en su hombro. Ella le acarició el cuello, sintiendo el calor del animal y el peso de lo que acababa de aceptar. Sabía que desde esa noche no solo estaba cuidando su terreno y a su caballo, sino que también se había metido en medio de una deuda que no era suya, contra un hombre que no dejaba cabos sueltos. Y lo peor es que todavía no tenía un plan. Solo la certeza de que si no hacía algo pronto, Beltrán encontraría la forma de hacerlos caer a los dos. Relámpago golpeó el suelo con las patas delanteras, inquieto por la tensión que flotaba en el aire. Ismael y Mariana discutían junto a la cerca, las voces subiendo de tono. De pronto, un chasquido de alambre flojo bastó para que el caballo viera su oportunidad. En un salto, rompió la sección débil y salió disparado hacia la pradera abierta. «¡Relámpago!», gritó Mariana corriendo tras él. Ismael se movió para detenerla, pero ella lo apartó con el hombro. La polvareda que levantaba el caballo se alejaba hacia el lindero del río, y cada segundo que pasaba era terreno perdido. El corazón le latía con fuerza mientras corría, esquivando ramas y piedras. Relámpago no parecía huir por pánico, era como si supiera exactamente hacia dónde iba. Mariana se preguntó si había algo allá que lo atrajera, pero no tenía tiempo de pensar demasiado. Cuando finalmente lo vio detenerse, no fue por cansancio. Frente a él, bajo la sombra de un mezquite, estaba una figura alta, inmóvil, esperándolo. Héctor Beltrán. Mariana se detuvo a unos metros, recuperando el aire. «Suélteme al caballo», dijo, con la voz firme. Beltrán sonrió, sin mover un músculo para apartarse. «No es mío para soltarlo, aunque si quisiera, podría serlo». Relámpago giró las orejas hacia Mariana, como esperando una señal. Ella dio un paso adelante. «¿Qué hace aquí?» «Disfrutando del paisaje», respondió él mirando alrededor como si no hubiera nada extraño. «Y pensando en lo mucho que me gusta este terreno, todo este terreno». Mariana sintió que la sangre le hervía. «¿Me siguió hasta aquí solo para repetir su oferta?» «No, doctora. Esta vez no vine a ofrecer nada. Vine a advertirle». Se inclinó levemente hacia ella y su voz bajó hasta volverse un murmullo que aún así cortaba el aire. «Si no acepta vender, lo siguiente que pierda no será un caballo». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Mariana lo sostuvo la mirada, pero por dentro calculaba distancias, la de Relámpago hasta ella, la de ella hasta la cerca más cercana. «No me asusta, Beltrán», dijo al fin,
aunque sentía la tensión en la garganta. Debería. La gente que no me cree termina entendiendo, aunque sea tarde. Mariana dio otro paso, quedando junto a Relámpago. Puso la mano en su cuello, sintiendo el pulso rápido del animal. Si algo le pasa a mi caballo o a mi gente se van a arrepentir. Beltrán soltó una breve risa. Arrepentirse es para los que pierden. Se dio media vuelta y comenzó a caminar hacia una camioneta que estaba oculta tras los arbustos. Antes de subirse, la miró por encima del hombro. Nos volveremos a ver, y para entonces, espero que sea más razonable. Cuando el motor rugió y el vehículo se alejó, Mariana sintió que recién podía respirar. Relámpago relinchó suave, como si también hubiera estado conteniendo el aire. Le acarició el hocico. Vámonos a casa. De regreso, no dejó de mirar hacia los costados, esperando ver alguna otra figura en la distancia. El camino de vuelta se sintió más largo, como si el encuentro hubiera estirado el tiempo. Al llegar al potrero, Ismael la estaba esperando, con la cara llena de preguntas. ¿Qué pasó?, preguntó al ver que traía a Relámpago de las riendas. Mariana lo miró un segundo antes de responder. Lo encontré, y también encontré a Beltrán. Ismael tragó saliva. ¿Qué te dijo? Que la próxima pérdida no sería un caballo. Ismael bajó la vista, y en su silencio había algo que confirmaba lo que Mariana ya sabía. Beltrán estaba dispuesto a cruzar cualquier línea, y el tiempo para actuar se estaba acabando. Mariana llegó a la orilla del río con las botas hundiéndose en la arena húmeda. El agua corría tranquila, pero el aire estaba cargado, como si algo invisible la tensara. Héctor Beltrán estaba ahí, de pie junto a su camioneta, mirando el cauce como si fuera dueño también de ese pedazo de mundo. ¡Qué coincidencia!, dijo él sin voltear. No lo es, respondió Mariana acercándose. Vine a buscarlo. Beltrán giró apenas el rostro, midiendo la distancia entre los dos. Entonces, dígame, doctora, ¿qué quiere? Mariana sacó de su bolso una bolsa de plástico transparente. Dentro, las escamas con restos de cal, el costal húmedo y un trozo de cuerda. «Pruebas», dijo, «de que alguien trajo serpientes a mi potrero». Héctor sonrió como si le hablara de un juego infantil. «No veo mi nombre en ninguna de esas cosas». «No hace falta. Tengo testigos que lo vinculan. Y si quiere, mañana mismo voy a la comunidad y a la prensa. A ver qué opinan cuando se enteren de que el señor Beltrán usa animales venenosos para quitar tierras». El silencio duró lo justo para que el rumor del agua pareciera más fuerte. Beltrán dejó escapar una risa corta, pero sin alegría. «¿Sabe qué pasará si hace eso? La van a escuchar, sí, y después se olvidarán, porque la gente necesita mi dinero más de lo que necesita su verdad». Mariana dio un paso más, quedando a pocos metros. «No subestime a la gente. Cuando tocan lo que es suyo no se olvidan tan fácil». Los ojos de Beltrán se endurecieron. «Está jugando con fuego». «No, Beltrán», replicó ella. «Usted encendió el fuego. Yo solo decidí no quedarme mirando». El viento sopló fuerte, levantando hojas secas que cayeron al agua. Beltrán se inclinó un poco hacia ella. «Voy a darle una última oportunidad. Véndame ahora y olvídese de esto. Tendrá dinero suficiente para irse lejos». «No voy a vender, ni ahora ni después». Él apretó los labios. La sonrisa se había borrado por completo. «Entonces no se queje de lo que venga». Mariana sostuvo la mirada sin parpadear. «Si me pasa algo, o le pasa a mi gente, esas pruebas se van directo a manos que usted no puede comprar». Por un momento, ninguno se movió. Era como si estuvieran midiendo quién iba a dar el siguiente paso, quién iba a ceder primero. Fue Beltrán quien rompió el momento girándose hacia su camioneta. «No me conoce, doctora, pero lo hará». Mariana lo vio subir al vehículo y encender el motor. El rugido del escape se mezcló con el de su propia respiración acelerada. Cuando la camioneta desapareció por el camino de tierra, se permitió soltar el aire que había estado conteniendo. Las manos le temblaban, pero no de miedo, sino de adrenalina. Sabía que lo había desafiado frente a frente
y que eso tenía un precio. La pregunta era cuándo y cómo lo iba a cobrar. Mientras volvía al potrero, repasó mentalmente cada palabra que habían intercambiado. No había marcha atrás. El juego ya estaba abierto, y ahora cada movimiento iba a contar. La tarde estaba cayendo cuando la camioneta de Beltrán volvió a aparecer en el camino de tierra. Mariana estaba junto a la cerca, recogiendo herramientas, cuando lo vio detenerse. No se movió. El motor quedó encendido y él bajó despacio, con ese paso calculado que siempre parecía una advertencia. «Vine por su respuesta final», dijo parándose frente a ella. «Ya la tiene», contestó Mariana. Los ojos de Beltrán se entornaron. «Entonces, doctora, hasta aquí llegó la cortesía». Un segundo después escucharon el galope. Ismael apareció desde el lado opuesto montado en su caballo, con el sombrero bajo y la mirada fija en Beltrán. Se detuvo justo entre ellos. «Si quiere meterse con ella, primero tendrá que pasar por mí», dijo sin levantar la voz. Beltrán lo miró como si evaluara a un animal en subasta. «Ismael, pensé que teníamos un trato». «Lo tuvimos», respondió él, «hasta que entendí que su trato me estaba pudriendo por dentro». Mariana lo observó sin esconder la sorpresa. Nunca lo había visto así, tan derecho y sin rodeos. Beltrán dio un paso hacia él. «Romper un acuerdo conmigo es peor que no tenerlo». Ismael apretó las riendas. «Pues considérelo roto». El silencio era espeso. Mariana sentía que podía escuchar su propio pulso. Beltrán sonrió de lado, pero la sonrisa no tenía rastro de humor. «Muy bien, entonces los dos van a aprender lo que significa decirme que no». Se giró hacia su camioneta, pero antes de subir lanzó una última mirada. «Cuando empiece, no voy a detenerme». El vehículo se alejó, levantando polvo que el viento llevó hacia ellos. Mariana y Ismael quedaron en medio del camino, sin hablar durante unos segundos. Fue él quien rompió el silencio. «No quiero que creas que lo hice por heroísmo, lo hice porque ya estaba harto». «No importa la razón», dijo ella. «Lo importante es que ahora sabemos en qué lado estás». Él asintió, mirando hacia el horizonte. «Y eso significa que me acabo de ganar un enemigo que no perdona». «Ya lo tenías, Ismael», replicó Mariana. «La diferencia es que ahora lo enfrentas conmigo». Regresaron juntos al potrero. Relámpago se acercó al verlos, inquieto por la tensión que todavía flotaba en el aire. Mariana lo acarició, como si el contacto del animal pudiera disipar el peso del momento. Sabían que lo que acababa de pasar no era una victoria, sino un punto de no retorno, y que Beltrán, herido en su orgullo, iba a moverse rápido. Mientras Ismael guardaba su caballo, Mariana sintió que algo había cambiado en él. Tal vez todavía tenía miedo, pero ya no estaba dispuesto a dejar que ese miedo dictara cada paso. Y ella ya no estaba sola en esta pelea. El motor de la camioneta de Beltrán rugió con un tono distinto, como si el peso de su rabia se colara en cada vuelta de pistón. Mariana y Ismael lo vieron acelerar de golpe, girar en seco y levantar una nube de polvo que cubrió la entrada del potrero. «Esto no termina aquí», gritó por la ventanilla antes de perderse en la curva. La frase quedó flotando en el aire, más pesada que el silencio que le siguió. Ismael soltó las riendas con un suspiro largo. «No me gusta como lo dijo». «No es lo que dijo», respondió Mariana mirando el camino vacío. «Es que lo va a cumplir». En el pueblo las noticias corrían más rápido que el viento. Esa misma tarde ya todos sabían que Beltrán se había ido de la propiedad de Mariana después de un enfrentamiento directo, y que lo había hecho prometiendo volver. En la tienda de abarrotes, dos hombres murmuraban junto a la caja: «Ese hombre no se queda quieto. Cuando amenaza, actúa, pues esta vez no es solo contra ella». Ismael también se le puso enfrente. En la plaza, una mujer mayor la detuvo. «Mija, cuídate, ese señor tiene manos largas y memoria larga». Mariana agradecía los avisos, pero lo que le preocupaba no era lo que le dijeran en voz baja, sino lo que no se atrevieran a decir en voz alta.
Esa noche, la tensión se podía cortar con un cuchillo. Nadie caminaba solo por las calles después de las 8 y las puertas se cerraban antes de que la luz se apagara en el horizonte. Mariana salió al potrero con una linterna, revisando cada tramo de la cerca. Relámpago estaba inquieto, girando en su corral como si sintiera algo que ella no podía ver. Ismael apareció con una escopeta colgada al hombro. «No me preguntes de dónde la saqué», dijo, «pero mejor tenerla a mano. ¿Crees que se atreva a volver esta misma noche? Con Beltrán, nada me sorprendería». El aire estaba más frío de lo habitual y la neblina comenzaba a cubrir el terreno. Mariana y Ismael hicieron guardia en silencio, atentos a cualquier ruido. Cada crujido de rama, cada soplo de viento parecía anunciar un movimiento que no llegaba. Pero la calma, lo sabían, no era una señal de seguridad. Era solo el espacio que Beltrán se tomaba para preparar su siguiente golpe. Al amanecer, el pueblo amaneció con un rumor nuevo. En la parcela de Don Lauro, a 3 kilómetros, habían encontrado huellas de neumáticos y marcas de animales arrastrados fuera del corral. No se llevaron nada, pero dejaron la puerta abierta. «Es un mensaje», dijo Ismael, leyendo el miedo en la cara de Mariana. Ella lo sabía. Beltrán no había desaparecido. Solo estaba probando hasta dónde podía estirar la cuerda antes de apretarla de golpe. Y en ese juego, todos en el pueblo estaban atrapados, aunque no todos lo admitieran todavía. En la plaza, las miradas seguían a Ismael como si cargara un letrero invisible en la frente. Algunos hombres le daban la espalda, otros se acercaban solo para murmurar algo que sonaba más a reproche que a saludo. «Te vendiste al enemigo y ahora te crees héroe», le soltó uno sin siquiera detener el paso. Ismael apretó los puños, pero no respondió. Sabía que contestar solo alimentaría el fuego. Aún así, cada palabra que recibía le recordaba que Beltrán no necesitaba mover un dedo para envenenar la opinión del pueblo. Mariana lo vio llegar al potrero con los hombros caídos y la mirada perdida. «Ya me contaron cómo te fue», dijo ella. «No hace falta que lo repitan. Parece que ahora soy culpable de todo lo malo que pasa aquí». Mariana dejó el balde que llevaba y se cruzó de brazos. «No olvides por qué estás de este lado, Ismael. Lo que piensen ahora no importa. Lo que importa es lo que hagamos después». Él asintió, pero sus ojos decían que las críticas lo estaban desgastando más rápido de lo que quería admitir. En el mercado, Ximena caminaba entre los puestos con la cesta al brazo, fingiendo buscar verduras. En realidad, estaba escuchando. Había aprendido a moverse como sombra para recoger fragmentos de conversación. «Dicen que Beltrán estuvo en San Mateo», susurró una mujer a otra. «Habló con gente que tiene tierras cerca del río». Ximena se inclinó para revisar unas calabazas, pero memorizó cada palabra. Siguió su recorrido y escuchó otro comentario en la carnicería. «El patrón anda comprando madera a buen precio, pero solo a los que le firman papeles de traspaso». Esa pieza encajaba con lo que Mariana le había contado. No eran solo amenazas, era un plan para acercar el terreno poco a poco, dejando a todos sin opción. Esa tarde, Ximena llegó al establo y encontró a Mariana revisando a Relámpago. «No vine con buenas noticias», dijo, cerrando la puerta tras de sí. Beltrán no se quedó quieto. «Está hablando con los de San Mateo y con los que tienen tierra cerca del río». Mariana levantó la vista. «Quiere cerrar el cerco». «Exacto. Y si logra que esa gente se pliegue, tú y unos cuantos más van a quedar aislados». Mariana acarició el lomo del caballo como si el gesto la ayudara a pensar. «Entonces tenemos que movernos antes que él». Esa noche, el viento golpeaba las láminas del establo con fuerza. Mariana no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Beltrán con esa sonrisa vacía. En otra parte del pueblo, Ismael estaba sentado solo frente a su casa, escuchando a lo lejos el murmullo de voces que no lo querían ahí.
Sabía que su lealtad había cambiado de bando, pero también que el precio de esa verdad podía costarle más que su parcela. Ambos entendían que la batalla no era solo contra Beltrán, sino contra el miedo y las dudas que él sembraba como quien siembra veneno en la tierra. El amanecer pintaba el cielo con un tono suave, casi dorado. Mariana salió al potrero con el abrigo sobre los hombros, todavía con el frío de la madrugada pegado a la piel. Se detuvo en seco al verlo. Relámpago, en medio del terreno, con la cabeza erguida y las orejas atentas, como si nunca se hubiera ido. «Mírate nada más», murmuró caminando despacio hacia él. El caballo la reconoció al instante y avanzó a su encuentro. Cuando su hocico tocó la palma de Mariana, el alivio le recorrió el cuerpo como una ola cálida. No había heridas visibles y sus ojos brillaban con esa mezcla de fuerza y nobleza que siempre la había tranquilizado. Ismael llegó unos minutos después, sorprendido. «¿Desde cuándo está aquí?» «No lo sé. Salí y ya estaba, como si supiera que tenía que volver hoy». Se quedaron un momento en silencio, mirando al caballo que ahora mordisqueaba el pasto húmedo. La calma del momento era casi irreal, como si el potrero estuviera blindado contra todo lo que ocurría fuera de él. Pero los dos sabían que no era así. «Esto no significa que todo esté bien», dijo Ismael rompiendo el silencio. «Beltrán no se va a olvidar de lo que pasó». «Lo sé», respondió Mariana. «Pero por ahora lo tengo de vuelta y eso me basta para seguir». Relámpago levantó la cabeza, atento a un sonido lejano que ellos no escucharon. Mariana lo acarició, sintiendo que la tensión en el animal era la misma que en ellos. Calma por fuera, alerta por dentro. El resto de la mañana transcurrió sin incidentes. Mariana limpió el establo, Ismael reparó la parte de la cerca que seguía floja y Ximena llegó con café caliente. Por unas horas, las risas y las charlas reemplazaron al miedo y el potrero volvió a sentirse como el lugar seguro que alguna vez fue. Sin embargo, mientras bebía el café, Mariana notó algo. Relámpago no se alejaba demasiado de ella, como si intuyera que, aunque había vuelto, el peligro todavía rondaba cerca. Al caer la tarde, el sol iluminó el terreno con un resplandor naranja. Mariana se quedó observando cómo el caballo corría libre, su figura recortándose contra la luz. Era una postal de paz, pero en su mente se colaba una idea incómoda. La calma de ese día podía ser apenas el respiro antes de la próxima embestida. Y en el fondo sabía que tendría que estar lista para cuando llegara. La primera vez que Ismael cruzó la puerta del consultorio como ayudante, Mariana lo miró de pies a cabeza sin decir palabra. Traía una camisa limpia, las mangas arremangadas y el sombrero en la mano, como si quisiera demostrar que venía en son de paz. «No te voy a tratar diferente por estar aquí», dijo ella, mientras anotaba algo en una libreta. «Harás lo que te pida, y si algo no sabes, lo aprendes». «Entendido», respondió él, con un tono serio que no intentaba disimular su nerviosismo. La primera tarea fue sencilla: limpiar los instrumentos y ordenar las medicinas. Ismael lo hizo en silencio, pero con una concentración que Mariana no esperaba. No era torpe y tenía buena memoria. Bastaba que le explicaran una vez dónde iba algo para que lo recordara. A media mañana llegó la primera prueba real: un caballo de un rancho cercano con una herida profunda en la pata. Mariana lo atendía mientras Ismael sujetaba al animal. Esta vez no hubo vacilaciones ni movimientos bruscos. Parecía decidido a demostrar que podía ser útil. «Bien hecho», dijo ella cuando terminaron. Él asintió y aunque no sonrió, sus ojos revelaron que esas dos palabras significaban más de lo que Mariana imaginaba. A la hora del almuerzo, Ximena llegó con comida y se quedó charlando. «Nunca pensé verte aquí, Ismael», dijo sirviendo un plato. «Yo tampoco», respondió él sin levantar la vista. «Pero supongo que todos tenemos que empezar en algún lado». Mariana notó que, aunque la conversación parecía ligera, Ismael seguía cargando algo pesado.
No era solo el recuerdo de lo que había hecho por Beltrán, sino la sensación de que, en cualquier momento, todo podía derrumbarse otra vez. Por la tarde, Mariana lo puso a trabajar en la parte exterior, revisando la cerca perimetral. Ismael encontró una sección con el alambre cortado a medias, como si alguien hubiera intentado abrir un paso y luego lo hubiera dejado incompleto. «No fue un accidente», dijo, examinando el corte limpio. «Esto es reciente». Mariana se acercó, y el simple hecho de ver esa marca le devolvió un nudo en el estómago. «Beltrán quiere que bajemos la guardia. No lo vamos a hacer». Ismael terminó de reforzar la zona sin quejarse. Cuando volvió al consultorio, estaba cubierto de polvo, pero con la mirada más firme que en la mañana. Al caer la noche, mientras guardaban las herramientas, Mariana lo observó. «Si vas a quedarte aquí, Ismael, no es solo para ayudarme, es para que tengas claro de qué lado estás y no vuelvas a dudar». Él la miró directo a los ojos. «Ya elegí. Y esta vez no pienso cambiar». Mariana no respondió, pero sintió que por primera vez esas palabras podían ser ciertas. Sin embargo, sabía que la redención no se lograba en un día, y que el verdadero reto vendría cuando Beltrán hiciera su próxima jugada. La noticia llegó como siempre pasa en el pueblo. Primero como un murmullo en la tienda, luego como un comentario suelto en la carnicería, y para el mediodía ya era un hecho repetido con total certeza. «Beltrán compró tierras en San Miguel y en el Rosario», dijo una mujer en el mercado mientras pesaban su fruta. «Pagó al contado y sin regatear». Jimena lo escuchó y sintió un escalofrío. No era la primera vez que oía algo así, pero ahora el patrón era evidente. Beltrán estaba cerrando un círculo alrededor de la zona. En el consultorio, Mariana revisaba a un potro cuando Jimena entró con paso rápido. «Ya empezó». «¿Qué cosa?» «A comprar todo lo que pueda. Si sigue así, en pocos meses no habrá más que un camino para entrar y salir, y ese camino pasará por sus tierras». Ismael, que estaba acomodando medicinas, se quedó quieto. «Eso significa que puede controlarlo todo. Quién entra, quién sale y qué se mueve en esta zona». Mariana soltó el aire con fuerza. «No se va a conformar con rodearnos. Quiere que nos sintamos asfixiados hasta que no tengamos más opción que vender». Esa tarde, Ismael fue al pueblo a comprar suministros. Al regresar, su rostro traía una mezcla de enojo y preocupación. «Escuché que algunos ya aceptaron vender. Dicen que Beltrán les pagó el doble de lo que vale la tierra». «No es generosidad», dijo Mariana. «Es estrategia. Compra caro ahora para que, cuando tenga el control, todo valga lo que él quiera». Jimena miró a los dos, inquieta. «¿Y si empieza a usar las mismas tácticas que usó contigo?» Su mirada fue hacia Ismael. «Vamos a tener más que víboras rondando el potrero». El atardecer trajo una calma engañosa. Relámpago pastaba tranquilo. El cielo se teñía de naranja y el viento era suave. Pero Mariana no se dejó llevar por esa imagen. Sabía que el rumor no era solo una advertencia, era una cuenta regresiva. Mientras cerraba la cerca, pensó en las familias que estaban cediendo a la oferta de Beltrán. No todos podían resistir, y no todos tenían algo o alguien que proteger como ella a Relámpago. Esa noche, los tres se reunieron en la cocina. «Si queremos detenerlo, no basta con defendernos», dijo Mariana. «Tenemos que exponerlo antes de que compre media región». «Eso significa buscar pruebas más grandes que un costal con escamas», contestó Jimena. «Y rápido», agregó Ismael, «porque cuando él tenga el control de los caminos, ya será tarde». El silencio que siguió no era de duda, sino de acuerdo. Los tres sabían que la amenaza de Beltrán ya no estaba en la cerca, estaba extendiéndose como sombra por todo el valle. El amanecer trajo un silencio extraño, de esos que parecen esconder algo. Mariana salió al potrero con la taza de café en la mano. Relámpago estaba ahí, mordisqueando el pasto con calma, como si nada en el mundo pudiera alterarlo.
Sin embargo, ella sabía que esa paz era frágil, como una burbuja que podía romperse con el mínimo roce. Se recargó en la cerca y dejó que el vapor del café le subiera al rostro. Sus pensamientos volvieron a aquella primera mañana. El grito de auxilio, la serpiente enroscada, el caballo luchando por su vida. En ese momento no lo supo, pero todo había comenzado ahí. El ruido de pasos sobre la grava la sacó de sus recuerdos. Era Ismael, con las botas llenas de barro y una expresión seria. «Fui hasta San Mateo», dijo. «Lo que escuchamos es cierto. Beltrán ya tiene acuerdos con 3 familias más». Mariana cerró los ojos por un segundo. «Entonces, no queda tiempo». Ismael se acercó a la cerca y, por primera vez en días, su voz sonó firme. «No importa, ya elegimos de qué lado estamos». Ella asintió, sin quitar la vista de Relámpago. A media mañana, Jimena llegó con un sobre en la mano. «Un contacto en el periódico de la capital me debe un favor», explicó. «Si tenemos pruebas claras, puedo hacer que la historia salga publicada». Mariana tomó el sobre como si pesara más de lo que parecía. «Eso significa que una vez que lo hagamos, no habrá vuelta atrás». «Ya no hay vuelta atrás desde que soltó la primera serpiente», contestó Jimena sin titubear. Mientras el día avanzaba, Mariana decidió caminar por todo el perímetro del potrero. El viento movía las ramas y traía consigo el olor a tierra húmeda. Cada poste, cada alambre, le recordaba lo que estaba en juego. Se detuvo junto a un tronco viejo y pasó la mano por la madera áspera. Recordó cómo había vigilado desde ahí, cómo había visto a Ismael con aquel costal y cómo esa traición se había transformado en una alianza frágil, pero real. Al caer la tarde, el cielo se tiñó de un rojo intenso. Mariana se sentó en un banco de madera, observando a Relámpago galopar con fuerza de un extremo a otro del terreno. Ese animal, que había sido el centro de la primera amenaza, ahora era también símbolo de todo lo que se negaba a perder. Ismael se acercó y se sentó a su lado. «¿En qué piensas?». Ella lo miró de reojo. En que salvar a un caballo y enfrentar a una serpiente fue solo el inicio. Ismael sonrió apenas. «Y lo que viene no va a ser más fácil». Mariana volvió a mirar el horizonte, donde el sol ya empezaba a esconderse detrás de los cerros. Sus labios pronunciaron despacio, pero con un peso que llenó el aire. En esta tierra, quien no defiende lo suyo, lo pierde. En la vida, como en esta tierra, las batallas no siempre se eligen, pero sí se elige de qué lado pelear. Lo que Mariana, Ismael y Relámpago enfrentaron no fue solo una lucha por un pedazo de terreno, sino por la dignidad, por la verdad y por el derecho a seguir siendo dueños de su propio destino. Porque al final no se trata de caballos o serpientes, sino de entender que lo que no se defiende, tarde o temprano, se pierde. Si esta historia te conmovió o te hizo pensar en tu propia lucha, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves y qué significa para ti defender lo tuyo. Dale like si valoras las historias que muestran la fuerza de la gente común ante la injusticia, y compártela para que más personas sientan esta misma chispa de resistencia. Suscríbete y sé parte de esta comunidad que cree en historias que tocan el alma, porque aquí cada relato es una ventana a nuevas batallas, y la próxima podría inspirarte más de lo que imaginas.